Buenos días, jóvenes o tardes. En esta clase vamos a continuar, es la lección 2 de su materia de historia. Vamos a continuar con lo que fue punto de partida. En la clase pasada vimos brevemente lo que es el estudio de la historia, lo que es un proceso histórico, lo que es un hecho histórico, ¿verdad? Y determinamos dentro de nuestra línea del tiempo cuáles son los procesos históricos que se llevaron a cabo desde el año 200 después de Cristo hasta el año 1800. Asimismo, los hechos históricos que se llevaron a cabo durante estos procesos. Ahora, en este día, vamos a continuar con las preguntas 6 a la 11 para concluir con este punto de partida. Empecemos con la pregunta 6. Observa las siguientes imágenes y escribe un párrafo que describa los cambios y las permanencias que identificaste. Fíjate bien, aquí estamos viendo una zona arqueológica en, si no me equivoco, es Tulum, ¿ok? En Cancún, cerca de Cancún. Y lo que podemos ver, cuáles son los cambios y cuáles son las permanencias. Tiene dos ángulos diferentes, pero si te das cuenta es la misma pirámide, pero esta está vista de frente. Ahora, los historiadores y geólogos que estuvieron investigando acerca de las diferentes culturas en el pasado, llegaron a estos lugares impresionantes en medio de la jungla. Ahora se encuentra en medio de la ciudad de Tulum. Si tú has ido a Tulum y has podido subir a la zona arqueológica, podrás haber visto estas pirámides. Este era un observatorio. Pero antes, cuando se descubrió, estaba lleno, cubierto de ramas, estaba en medio de la jungla. Entonces fue un gran descubrimiento cómo se hizo. Si tú puedes ver, bueno, pues antes podemos ver cómo se encontraba, ¿verdad? Y esto es un dibujo que se hizo cuando se descubrió Tulum. Y ahora, pues como te digo, es una zona arqueológica turística donde los visitantes vienen y ven cómo fue, qué cambios hay y qué permanencias. Tú dime. ¿Qué permanencias ves? Permanencias es algo que se ve que ha permanecido desde hace más de 300 años, quizás, ¿verdad? Desde que se descubrió, a eso me refiero. Pero tiene mucho más tiempo. Entonces, en estas pequeñas líneas vas a poner qué cambios ves en las imágenes y qué permanencias. Número 7. Subraya una consecuencia de la llegada de Cristóbal Colón a América. Una consecuencia es algo que se dio después de que él llegó. El desarrollo de la agricultura, el movimiento ilustrado, la exploración del actual territorio mexicano por las primeras expediciones españolas o el inicio de la revolución industrial. Escoge cuál de estas cuatro sería la respuesta. Bien, vamos a leer a continuación este fragmento, lo cual es una fuente primaria y el otro es una fuente secundaria. Así que vamos a identificar qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. Para esto te voy a explicar cuál es el término de las dos. Veamos qué es una fuente primaria. Una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se consideran material proveniente de alguna fuente del momento, ojo, subraya, fuente del momento, en relación a un fenómeno o suceso que puede ser relatado, es decir, es la materia prima que se tiene para realizar un determinado trabajo de investigación. Ejemplo de esto podemos ver en el siguiente. Las fuentes primarias pueden ser libros que se escribieron en la época o más o menos dentro de las fechas de la época, revistas, monografías, periódicos, discursos, entrevistas o fotografías. En el caso de las pirámides, una fuente primaria pudiera ser una de las pirámides, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un vestigio que nos habla de algo que sucedió. O por ejemplo, una pintura que se haya hecho o elaborado durante esa época, también es una fuente primaria, porque es una fuente de consulta muy cercana a la época, que data de esos años y nos da una evidencia de que realmente sucedió o sucedieron esos hechos o procesos históricos.
Ahora vamos a ver dos ejemplos. Uno es una fuente primaria y el otro una fuente secundaria. Escucha bien y tú me vas a decir cuál es fuente primaria y cuál es fuente secundaria. Primer ejemplo, primer párrafo. Cuando ya no quedaba en tierra reducto para los indios, los bergantines persiguen por el lago las canoas. García Holguín, capitán de un bergantín. Un bergantín era un barco chiquito, pero tenía una tropa, una tripulación que luchaba. Logra apresar la piragua en que iba a Cuauhtémoc-Zin, Coanacoc-Zin, Tetelplac-Zin y señores de México, Tezoco y Tlacopan y otros señores, junto con su jefe Sandoval. García Holguín lo llevó ante Cortés, que se encontraba en una azotea en el barrio de Amaxcac. En aquel momento cesó por agotamiento la terrible guerra. El prendimiento de Cuauhtémoc, último señor de México Tenochtitlán, y el fin del imperio de los culúas o tecnocas o mexicas o aztecas ocurrió la tarde del martes 13 de agosto de 1521. Día de San Hipólito para los mexicas era el día de Coatl, segundo de la veintena de Xochitl del año Yecali. Y esto, ¿quién lo escribió? José Luis Martínez. Este es Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica. Bueno, pero esto es un párrafo que se escribió en la época. Fíjate bien, ahora el otro. Y luego el dicho capitán García Holguín me trujo allí a la azotea donde estaba, que era junto al lago, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual como le hice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegándose a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse así y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese. Yo le animé y le dije que no tuviese temor ninguno, y así, preso este señor, luego en ese punto cesó la guerra, a lo cual plugo a Dios nuestro Señor dar conclusión martes el día de San Hipólito, que fueron el 13 de agosto de 1521 años. Ahora, esto que dice que es de quién es la fuente, de Hernán Cortés, 1991, ese es el año en que se recuperó, cartas de relación en Carlos Martínez, presentación y selección, las crónicas, conquista y colonia, ¿verdad? Esto es los cronistas, perdón, conquista y colonia, y fue un párrafo que escribió el mismo Hernán Cortés. Y esta fuente la escribe José Luis Martínez, lo hizo en 1990, lo toma de lo que escribe Hernán Cortés, ¿verdad? Se basa en el escrito de Hernán Cortés, pero ya lo redacta un historiador que se llamó José Luis Martínez, que trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, ¿cuál de las fuentes es primaria y cuál es secundaria? ¿Ok? Y eso es lo que tienes que determinar, la fuente primaria y por qué es una fuente primaria, y la fuente secundaria y por qué es una fuente secundaria. Número 9. Subraya los elementos que son esenciales para construir explicaciones históricas. Puedes subrayar más de uno. ¿Cuáles de estos elementos crees que sean importantes para poder elaborar un escrito histórico, como el que hizo José Luis Martínez aquí, en base a lo que escribió Hernán Cortés hace muchos siglos? Por ejemplo, investigar información, interpretar las fuentes, relacionar los hechos y los procesos, juzgar si las personas del pasado fueron buenas o malas. Puedes subrayar más de uno, ¿ok? ¿Cuáles de estos crees que te ayudarían a poder ser un buen historiador? Número 10. Numera en orden cronológico, o sea, como se fueron dando los eventos, los siguientes hechos y procesos históricos. ¿Qué fue lo que pasó primero? Conquista de México, independencia de México, cazadores recolectores emigran de Asia a América, la fundación del virreinato de la Nueva España. ¿Qué hecho histórico marcó la diferencia entre la vida nómada y la vida sedentaria? ¿Sabes tú qué es la vida nómada y qué es la vida sedentaria? Esto también lo vas a ver en las siguientes lecciones. ¿Cuáles de estos aspectos diferencian la vida nómada de la sedentaria? Bien, cuando hayas terminado, lo contestas, le tomas fotos y lo subes como evidencia de trabajo en tu plataforma. Gracias.